Las personas no renuncian a sus empleos, renuncian a sus jefes. ¿Es esto cierto o no? ¿A qué o a quién le estamos renunciando realmente las personas cuando decidimos retirarnos de un trabajo? Las frases como estas, que las personas no renuncian a los empleos sino a los jefes, ponen en la boca de todo el mundo a un único responsable, pero realmente son así las cosas. Hoy te traigo una perspectiva desde diferentes ángulos. ¿Desde dónde te hablo? Desde usuaria del sistema que ha renunciado a algunos empleos, también desde la mirada como parte de equipos consultores o como consultora y lo que he visto en las empresas, y también como coach y mentora de algunos líderes que me han expuesto buscando ayuda cuáles son las circunstancias en cada uno de sus empleos por los cuales quieren renunciar. Así que te traigo este tema el día de hoy para que reflexiones, ya sea que seas parte de la empresa, de recursos humanos, sos el jefe o la persona pensando en renunciar. Hoy te traigo este tema para que veamos por dónde nos podemos ir para mejorar la situación de cada una de las partes. Generalmente renunciamos porque estamos huyendo de algo o porque estamos buscando oportunidades y crecimiento que la actual empresa no tiene. Pero no es tan sencillo como solo es la persona la que está renunciando y se está yendo, la única responsable de la situación o la persona que tiene toda la información de por qué se quiere ir. Hay muchísimas cosas y hay muchísimas perspectivas y hoy te voy a hablar desde tres perspectivas. No hay una única respuesta. Hay que desmitificar una frase que no ayuda a entender un problema y mucho menos ofrece una solución. Hoy te voy a hablar de qué motivaciones hace que una persona se quede en su trabajo, cuándo sí es responsabilidad del jefe y cuándo podría ser responsabilidad de la empresa. Y también vamos a hablar de la diferencia entre renunciar porque estoy huyendo de ciertas situaciones o porque estoy buscando crecimiento. Bueno, de las motivaciones que hacen que una persona llegue a un trabajo y se quede en el trabajo. Estas motivaciones tienen que ver con las muy básicas motivaciones de la persona, de la autonomía, la maestría y el propósito. Eso le vamos a llamar como el tipo de gasolina que hace que la persona se motive, tenga en su carrito como un tipo de calidad de gasolina para ejecutar y hacer su trabajo. Pero la persona que tiene una motivación y camina va comprometida hacia un destino, y este destino que buscan las personas generalmente es o un logro personal o poder de alguna manera o afiliación. Poder me refiero a, pues, puede ser poder adquisitivo, poder de decisión, de libertad. Afiliación, pues reunirme con cierto tipo de personas, y logro, pues quiero lograr algunas cosas en la vida. Las personas sí buscan trabajo porque necesitan el dinero, pero algunas se quedan porque no solo necesitan el dinero, sino también hay motivaciones de por medio. Si únicamente fuera cosa de dinero, pues sería muy fácil para muchísimas personas solo ir cada vez buscando más plata, pero muchas veces hay cosas más allá del dinero que las hace quedarse en ciertos trabajos. Toda actividad que hacemos tiene ciertas fricciones. Y las fricciones que existen hoy en día para realizar nuestros trabajos tienen que ver con qué hace o qué obstaculiza que lleguemos a trabajar, que hagamos nuestro trabajo. Las fricciones son, pues, tenernos que levantar temprano. Yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, solo eso es lo que hay que hacer. Pues levantarnos temprano, dependiendo de dónde vivamos, atravesar el tráfico, tener que hacer ciertas modificaciones en nuestra vida para que realizar nuestro trabajo, llegar a nuestro trabajo sea posible. ¿Y qué tenemos a cambio de hacer este trabajo? Pues tenemos algo a cambio que valoramos. Puede ser el salario, sí, pero también hay una serie de cosas que para nosotros es importante. ¿Qué hago con ese salario? ¿Me gusta o no me gusta mi trabajo? Algunas personas hacen ese trabajo única y exclusivamente por el dinero que les representa hacer ese trabajo. Otras personas hacen ese trabajo porque adicional de que reciben un dinero por ese trabajo, les gusta o viven su propósito o les da cierto sentido de vida el trabajo que realizan. Hay que ser honestos, muchas veces tenemos el trabajo que nos toca porque es lo que había a nuestro alcance. Vivimos en una sociedad que
en la tremenda desigualdad que existe, pues nuestros recursos y nuestro conocimiento y nuestras capacidades muchas veces nos limitan a los trabajos que podemos optar. Así que puede ser que me quede en ese trabajo porque es el único que tengo, porque es el único al que puedo optar con el conocimiento y con las habilidades que tengo. ¿Qué puedo hacer yo con nuestro trabajo? Pues el trabajo en sí mismo puede ser el motivador cuando tenemos una motivación intrínseca, y cuando es una motivación extrínseca es que el trabajo es un medio para un fin. A través de mi salario pago mis estudios, alimento a mis hijos, pago los estudios de mis hijos, compro una casa, compro un automóvil, y esto hace que a veces demos por sentado que las personas trabajan porque tienen una necesidad muy puntual. Pero en la medida en la que vamos creciendo, nuestras cosas que son valiosas van cambiando y se van modificando. Y estas fricciones que tenemos para realizar el trabajo muchas veces van cambiando también. Hace 10 años, llegar de un punto B tomaba cierta cantidad de tiempo, hoy probablemente toma el doble. Y debido a esto es que muchas personas buscan trabajos cada vez más cerca de casa. ¿Por qué? Justo tenía una conversación hace unos días con una persona que me dice, en este trabajo me ofrecen, estamos hablando en quetzales, 2.500 quetzales más, que representa más o menos $350, pero es mucho más lejos, y debido a que es mucho más lejos, pues tendría que gastar más gasolina, no llega el transporte que utilizo hasta donde es el trabajo, eso quiere decir que tendría que comprar un carro, no me daría tiempo a llegar al gimnasio, entonces esto quiere decir que tendría que buscar un gimnasio cerca de mi trabajo, y que para esa persona era muy importante para su salud mental y física siempre hacer el ejercicio. Y entonces me dice, tendría que cambiarme a un gimnasio más cerca del camino, y los gimnasios más cerca de ese camino son más caros. Al final, esos 2.500 quetzales más se van diluyendo, y al final eran apenas 200 quetzales más, que realmente no representaba un incentivo lo suficientemente grande para que la persona decidiera hacer el cambio de trabajo, y entonces se queda en su trabajo actual y decide no moverse. Y aparentemente decide no crecer en el trabajo, en su carrera profesional, pues porque no le convenía al final, haciendo los números, por un sueldo aparentemente más alto, que al final del día no iba a hacer una diferencia en su calidad de vida realmente mayor. Cuando estas fricciones empiezan a incrementar a lo largo del tiempo y nuestros elementos de valor van cambiando por medio de nuestra edad y la etapa en la que estamos viviendo, se van modificando las cosas que estamos dispuestos a aceptar. Las fricciones en nuestros trabajos no solo vienen del tráfico, que es llegar al trabajo, de que hay que cocinar en casa para llevar almuerzo al trabajo, sino muchas veces las fricciones también suceden dentro de los trabajos. Hay dos clases de fricciones que parecen suceder dentro de los trabajos. Y están las fricciones que me restan, que me generan molestia, que me generan incomodidad. Y están las fricciones que no me suman y son los obstáculos a mi crecimiento. Estas son las fricciones que están dentro de la empresa y que no dependen de dónde yo viva, del precio de la gasolina ni nada de eso, sino son cosas que pasan puertas adentro. ¿Y quién es el responsable de estas fricciones? Y aquí es donde viene el punto número 2. Ya hablamos de por qué las personas se quedan en los trabajos. Básicamente se quedan porque lo que reciben por lo que hacen por su trabajo es mayor a las fricciones que hay. Y empiezan a buscar irse cuando las fricciones son mayores al valor que reciben, que no es únicamente el salario. Vamos al punto número 2, que viene siendo: ¿quién es entonces a veces el responsable de esa renuncia? ¿El trabajo, la cultura, la empresa o el jefe? Porque pues esta frase es: la persona no renuncia a su trabajo, renuncia a su jefe. Y si bien algunas veces o muchas veces es cierto, no es el 100% de los casos, y en la experiencia que yo he tenido es mucho más acerca de la cultura, de la empresa, del trabajo en sí, que del líder. ¿Por qué pasa esto? ¿Quién es el originario de esta fricción? Vamos a hablar si fuera el líder el origen de esta fricción.
Cuando el líder no está dispuesto a desarrollarse porque cree que no necesita ser un mejor líder, el líder es el origen de esta fricción. Cuando el líder a veces piensa que se tiene que pagar un derecho de piso y como a mí me costó, al que viene atrás de mí le tiene que costar. Ese líder genera muchas veces las fricciones. Pasa también que a veces simplemente no somos un match porque la forma en la que a mí me gusta liderar y la forma en la que esa persona necesita que la lideren es incompatible, y no digamos si esa persona tal vez necesita algo, pero le gusta algo diferente y no funciona, pues puede ser el jefe el originario el creador de esta fricción. Puede ser también que en su forma de liderar, con sus infinitas inseguridades, porque somos humanos y todas las tenemos, pues genere el mismo líder o jefe un ambiente hostil. Pero, ¿qué pasa cuando el jefe, el líder, sí es un buen jefe, sí es un buen líder, todo el mundo lo quiere, tiene la medida exacta entre lo que necesita presionar al equipo porque salgan bien las cosas y desarrollar al equipo y tiene el don de gente y es muy buen jefe? ¿Dónde está el problema allí? Muchísimas veces es en la cultura o en la empresa. ¿Cuándo es el problema la cultura? Y es cuando también, supongamos que si vamos a regresar al jefe malo, al líder malo, cuando la cultura de la empresa permite este tipo de liderazgo. Ese es un tema bastante importante porque muchas veces hay líderes que son muy malos, hay líderes hostiles, hay líderes autócratas porque la cultura lo permite, porque le dice al líder: va, maravillosos tus resultados, me encantan, te amamos, le dan premios, le dan reconocimiento y no se están fijando cómo está llegando esta persona a esos resultados. Cuando una cultura permite que estos líderes se mantengan haciendo este tipo de liderazgo tan lleno de fricciones, y es cuando los resultados importan más que cualquier otra cosa. Solo importan los resultados, no importa cómo lleguen a ellos. Muchas veces esas son las culturas que permiten los liderazgos hostiles, cuando nunca es suficiente para la empresa. Afortunadamente, cada vez hay más empresas que no están pensando que únicamente importa generar más plata, más dinero. Pues sí, al final una empresa nace y crece para eso, para generar dinero. Pero hay empresas que se están empezando a dar cuenta que el bienestar de las personas también es importante y que la cultura y la empresa muchas veces es la que es un obstáculo para ese bienestar. Y las empresas están empezando a darse cuenta, ok, sí, tenemos que cuidar el bienestar de nuestra gente. Pero hay otro montón de empresas que realmente eso no les importa, eso no es importante y nunca es suficiente y siempre están buscando más y más y más y más y no importa a costa de qué. Piden un compromiso, pero ese compromiso es unilateral. Quieren que el empleado esté comprometido con la empresa, pero la empresa no está comprometida con el empleado. Y debido a esto empiezan a suceder muchas negligencias. Entonces, hay muchísimas cosas ahí que son bien interesantes cuando las empresas solo quieren más, 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 más. Y sobre todo cuando tenemos en nuestra cultura latinoamericana un tema de que necesitamos sentirnos suficientes, pero la empresa nos dice nunca es suficiente. Llegamos a logros y no se reconocen y encima, ok, qué bueno que llegaste, pero para el próximo mes es más, sin que haya una dinámica sana de entender a costa de qué estamos llegando a esos resultados. Es la empresa la generadora de las fricciones, porque entonces el empleado dice, está llegando a una etapa de su vida en el cual tiene otros intereses, quiere alcanzar otras cosas, quiere tener más tiempo para vivir su vida, porque le estás pagando súper bien probablemente, pero no tiene tiempo para usar ese dinero que le estás pagando más, porque no le dejas tomar sus vacaciones, porque tiene que salir siempre fuera de su horario laboral, porque no importa dónde esté, hay llamadas, porque, o sea, es un tema importantísimo cuando la cultura es la que crea la fricción y lo que la persona valora no lo está recibiendo. Ahí es donde la persona se empieza a plantear, este no es el lugar para mí. Muchas veces hay personas que en estas culturas que llenan de fricción la relación laboral, las personas a veces se quedan por un buen jefe. Sí, pero también cuando la persona está buscando crecer y ese crecimiento implica dejar a este buen jefe y moverme a otro departamento donde va a tener otro jefe que tal vez no es el mismo, que tal vez no tiene las mismas buenas prácticas, allí es donde las personas empiezan a plantear,
sí, quiero crecer, pero este no es el lugar porque no sería el mismo jefe. Es importante entender que a veces en el tema de la cultura se responsabiliza mucho al líder, y yo vengo de una industria también en el cual le penalizan al líder por las bajas, por la rotación, pero valdría la pena entender y preguntarse si las personas están recibiendo, los líderes y las personas a las que hacen responsables de esta rotación, están recibiendo los recursos y las herramientas necesarias para que estas personas no se vayan. Porque les pedimos que retengan al personal, pero no necesariamente le estamos dando las herramientas necesarias para eso. ¿Estarán las empresas otorgando las condiciones necesarias para que los líderes se hagan realmente responsables y los únicos responsables de esto? ¿Y quién toma la responsabilidad cuando es la cultura? Cuando es la cultura de las empresas que generan la fricción. Así que ese es el punto 2 de esta conversación. Cuando es la cultura o el líder, ¿quién es el responsable? Hay veces que es el líder, sí, y hay veces que es la cultura. Y hay veces que es el líder y la cultura de la empresa respalda el comportamiento de ese líder. En el primer punto estuvimos hablando de qué motiva a una persona a quedarse. Y ahorita estamos hablando de qué motiva a una persona a irse. La fricción. Una mayor fricción con un menor encuentro con aquellas cosas que la persona encuentra valiosa, y que a medida en la que vamos creciendo encontramos otras cosas valiosas que tal vez no lo eran al principio. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la persona cuando a veces está renunciando porque está huyendo de una situación, o cuando la persona está buscando crecimiento? Pues cuando está buscando huir de una situación es porque, pues sí, es la cultura o el líder el generador de esta situación, y estos son problemas y yo ya no quiero lidiar con estos problemas, con estas fricciones, me voy. Huyo de esta situación. Puede que haya una situación en la que la persona que está renunciando está totalmente fuera de su control manejar o mejorar esto. Tal vez sí levanta la mano con recursos humanos y dice esto está pasando, pero la realidad es que muchas veces recursos humanos muy poco puede hacer. Esa es una realidad. El recursos humanos está ahí para proteger los intereses de la empresa, pues eso se entiende, pero cuando ven patrones, no sé qué tanto les permiten en sus diferentes empresas reportar estos patrones de la gente que definitivamente pues no quiere estar porque no puede convivir con cierto tipo de liderazgo, con cierto tipo de normas, con cierto tipo de cultura. No sé qué tanto, la verdad, recursos humanos puede hacer cambios estratégicos respecto a esto. A veces solo es sabido y pues sí, son como se hacen las cosas de siempre y ya está, y no hay nada más que hacer. Pero también pasa muchas veces que la persona va huyendo por una inmadurez personal o una inmadurez profesional. No se tienen las habilidades para sostener la incomodidad que requiere el crecimiento. A veces sí, no todos los jefes nos van a caer súper bien, pero no quiere decir que sean malos. No todas las empresas van a tener una cultura perfecta. Hay empresas que están intentando realmente hacer las cosas mejor, pero también hay un tema de incapacidades y de no tener ciertas habilidades para sostener ciertas cosas. Tenemos que aprender a desarrollar la tolerancia a la frustración, a la incertidumbre, desarrollar nuestra inteligencia emocional y desarrollar nuestra capacidad de adaptación. Muchísimas veces veo que no están presentes estas habilidades y hace que sea más difícil para nosotros tener un buen desempeño y una buena experiencia laboral cuando somos también nosotros los que no tenemos estas capacidades, y cuánto nos cuesta aceptar que a veces somos nosotros los que no tenemos estas capacidades y necesitamos desarrollarlas. También hay un tema de que no tengo la capacidad que me permite realizar mis responsabilidades o mi rol, porque no tengo pues un skill, una capacidad específica, una habilidad específica para realizar mis tareas. Eso se quiere un desarrollo, y a veces no nos desarrollan estas habilidades en las empresas. Y aquí es donde muchas veces me he topado un poquito con pared con algunos de mis clientes, porque me dicen, si en la empresa quieren que haga esto mejor y quieren que tenga estabilidad, pues es la empresa la que tiene que desarrollarme con estabilidad. Estoy de acuerdo. Es en el beneficio de las dos partes que se tenga este desarrollo, pero si yo, Ana Lucía, busco desarrollar habilidades
con mis propios recursos, en mi propio tiempo, pues yo me vuelvo dueña de ese conocimiento y yo decido qué hay en este cerebrito y qué me llevo a la hora de que me voy de la empresa. Se me abren muchas puertas fuera, más allá de la empresa, cuando yo aprendo a desarrollar mis propias habilidades. Es importantísimo que si es porque yo no puedo hacer mi trabajo porque no tengo una habilidad, cambiarme de trabajo no va a hacer que la habilidad aparezca de la nada. Cambiarme de trabajo no va a hacer que de repente, si antes no podía tener un pensamiento estratégico, cambiarme de trabajo no me va a desarrollar el pensamiento estratégico de la nada. Hay empresas que sí tienen una infraestructura y un presupuesto y un departamento que me ayuda a desarrollarme, pero pues no es la mayoría. No es algo que yo vea en la mayoría de las empresas, tanto a nivel de experiencia personal, de nuevo desde la consultoría o desde el coaching. Muy pocas personas me mencionan, sí, en mi empresa existe esta posibilidad. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que tendríamos que estar haciendo? Las personas a veces decimos es culpa de todo el mundo menos mía. Y a veces nosotros somos las personas que son las responsables de que mi experiencia laboral no sea la mejor, porque no tengo la actitud correcta, porque no estoy dispuesta a hacer absolutamente ningún sacrificio o porque estoy esperando que no tenga absolutamente ninguna fricción. Pues yo sí creo que las nuevas generaciones vienen con otras expectativas a nivel de fricciones para realizar los trabajos y algo que es clarísimo y lo veo es que yo que soy de los millennials tempranos, de los 80s, del 84 para ser exactos, pues todos nosotros veíamos a nuestros papás y vimos a nuestros papás o todavía vemos a nuestros papás trabajando, sufriendo un montón por temas de injusticias laborales, no vimos que fueran más felices por esforzarse más, no vimos que tuvieran beneficios específicos por realizar muchísimos sacrificios familiares y entonces al ver eso, obviamente nosotros no solo nosotros los millennials, sino los que vienen ya más de los principios de los 90, empezaron a decir, esto no es lo que yo quiero para mí. Sí esperan las generaciones menos fricciones, pero también valoran otras cosas. Y algo que me parece importante es que me dicen algunas personas, ok, ya entendimos todo este merequetengue que tiene 3 vistas, la vista del empleado, la vista de la empresa y la vista del líder. Entonces, ¿qué se supone que tenemos que hacer? Voy a hablar bastante rápido de qué se puede hacer, porque la verdad es que esto requeriría conversaciones larguísimas, entrenamientos larguísimos de cómo solucionar el tema de la renuncia, de la rotación personal, del desarrollo del liderazgo y del desarrollo de la persona, pero quiero hablar de algunas soluciones o de algunas cosas que pueden empezar a generar conversación. Es importantísimo a nivel de empresa qué tengo que hacer para reducir la rotación. Primero, me parece que tienen que tener las expectativas muy claras las empresas. ¿A qué me refiero yo con expectativas claras? Las empresas a veces pretenden tener una persona con la energía de un recién graduado, pero con el hambre de una persona que ya está empezando a crecer y tiene ya hijos y entonces tiene una mayor necesidad, pero con el compromiso de una persona mayor, pero con las expectativas salariales bajas como que no tuviera experiencia, pero que se comporte como que sí tuviera experiencia. O sea, quieren una persona, no sé cómo es la expectativa que tienen, pero quisieran una persona como muy integral, pero no necesariamente pagarle como esa persona, sino como alguien recién graduado. Las personas, y creo que cada vez va a ser más necesario aumentar el rango de las edades en que estamos contratando, las personas que tienen mayor edad muchas veces tienen un mayor compromiso por una necesidad porque ya nadie les da trabajo, pero su curva de aprendizaje es más lenta. Y entonces, no, yo quiero al joven porque tiene una curva de aprendizaje cortita, pero esa persona joven no está comprometida. ¿Por qué? Porque la oferta laboral para esa persona está muchísimo más amplia y entonces en el momento en el que esa persona no le gusta, se va. Sobre todo en industrias que hay muchísima oferta y sabe que si no es contigo, es con el de enfrente que le va a pagar 500 quetzales más. Esta parte es importante porque la empresa quisiera todo. Y todos, las 3 partes, la empresa, la cultura, el liderazgo y la persona, todos reciben algo a cambio de algo. La empresa recibe la mano de obra, el recurso humano, a cambio de pagarle un salario, pero hay una calidad, por decirlo así,
de recurso humano de acuerdo al tipo de trabajo que se requiere. Las expectativas son las que tienen que ser realistas. Ya las personas buscan algo más que solo el salario. Identificar muy bien qué genera las fricciones. Hacer unas entrevistas de salida a la hora de las renuncias me parece súper importante, y entender de dónde vienen las fricciones, reducirlas y reconocerlas, porque de nada les sirve hacer 300 entrevistas de salida si no van a hacer nada con esa información. Proporcionar recursos y herramientas a las personas para crecer, porque pues una cosa es lo que les decía, generar fricciones que les restan a las personas, y a veces se están generando fricciones que no les suman. ¿Cuál es la diferencia? Pareciera que es lo mismo, pero no. Las fricciones que restan son los malestares. Las fricciones que nos suman son los obstáculos para el crecimiento. Entonces tenemos que asegurarnos que estamos dando chance de crecer. Y si no estamos dando el chance de crecer porque la empresa no está creciendo, porque no es nuestra cultura contratar, hacer crecer desde adentro, pues entonces dejen ir a la gente tranquilamente. Transformar la cultura, los procesos y el liderazgo que sea necesario para tener una mejor estabilidad con las personas. Y pues si no saben qué hacer, pues me pueden hablar y con la consultora llegamos ahí a ayudarles. Como jefe, pues cómo puedo ser parte de la solución y no del problema. Hay un tema importantísimo, y es que muchas veces los líderes creen que porque llegué hasta aquí de esta forma, pues no tengo que seguir desarrollando. Y en los descriptores de puestos, una vez tenemos un equipo a nuestro cargo, desarrollar nuestro liderazgo es parte del trabajo. Y creemos que no porque no nos lo especifica en el rol, pero sí, es de cajón para mí que si tenemos un equipo de trabajo, desarrollar mi liderazgo es parte de mi trabajo. Desarrollar mi liderazgo, y no solo eso, sino desarrollar la capacidad de desarrollar las capacidades en otros. Mejorar la comunicación y la negociación, y ser una herramienta de crecimiento y no una de fricción. Si te interesa trabajar eso, pues aparte de estas ideas, también me puedes contratar como mentora. Ahí me encanta a mí desarrollar en las personas la capacidad de desarrollar. Porque una cosa es tener una buena capacidad y otra muy diferente es saber desarrollar esa capacidad en los demás. Y como persona, ¿qué hago yo para manejar mi carrera con una mayor responsabilidad? Y es pues buscar la retroalimentación, entender que el desarrollo de las habilidades es tu responsabilidad porque es tu carrera laboral. El desarrollo de las habilidades no es algo que se puede delegar, así como no se puede delegar la salud, no se puede delegar el ejercicio. El desarrollo de las habilidades tampoco se puede delegar. Identificar qué te hace trabajar con propósito para ti y por ti. Es una herramienta más, está bien. Entonces, si es una herramienta más, tratémoslo como una herramienta más y usemos la herramienta adecuadamente. No esperemos que el trabajo me entregue toda la satisfacción de mi vida y me haga completamente feliz, porque eso realmente es bastante difícil o se construye a través de los años cuando uno tiene el propósito muy claro. Pero si no, también puedo entender cuál es mi propósito, cuáles son las cosas que yo valoro como persona, qué es lo que yo quiero, y puedo modificar en el trabajo donde estoy algunas cosas para que el trabajo tenga más sentido para mí. Y en ese caso, pues también me puedes contratar como mentora, como coach, para entender un poco cómo funciona esto. Esto no era un tema para que veamos entonces realmente quién tiene la culpa de las renuncias. Esto es una responsabilidad compartida, y para algunas empresas pues parte de la cultura es, si a la gente no le gusta que se vaya, pues esa es parte de la cultura porque quieren hacer algo diferente, y pues eso les funcionará en su medida. No sé si les va a funcionar para siempre. Nos estamos moviendo con las nuevas generaciones a entenderlas de una forma diferente y a tratar que el trabajo sea realmente lugares de bienestar para todos. Y las personas, si quieren tener un poco más el control de su carrera profesional, realmente tenemos que ser más responsables con las cosas que podemos y no podemos hacer, y entender qué son las cosas que queremos para poder estar mucho más satisfechos en nuestros trabajos y sobre todo en nuestras vidas. Así que espero que te haya gustado este episodio del podcast de Mujer, Mente y Liderazgo. Esta es de la sección del escalón. Creo que ya no los va a hacer semanales, tal vez quincenales. Ahí, a ver, me interesa mucho saber cuáles son las problemáticas que están teniendo en sus empresas, en sus trabajos, en sus liderazgos, en sus equipos, para hacer los episodios que yo tengo programados orientados a los escenarios y a los casos puntualmente que ustedes tienen, para poder darte una mejor luz de cómo resolverlos y cómo manejarlos. Gracias por haber escuchado hasta acá. Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Bye.